Hola Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy vamos a hacer una receta clásica, pero modificada con unos ingredientes muy interesantes. Se trata de un tiramisú de Nutella y coco, no os lo perdáis. Como muchos ya sabéis, el tiramisú es uno de mis postres preferidos. Pero claro, también me gusta muchísimo la Nutella y el coco. Entonces, un buen día me pregunté, ¿por qué no fusionar todo esto en un mismo postre? Y de esa pregunta salió esta delicia que os recomiendo probar porque os va a sorprender de lo rico que está. Conserva la esencia del tiramisú, pero con el coco y la Nutella le aportamos una textura y una cremosidad exquisita, además del sabor que personalmente me encanta. Así que si quieres saber cómo se hace este delicioso tiramisú de Nutella y coco, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer la crema de este tiramisú necesitamos queso mascarpone. Si no lo conseguís lo podéis sustituir por queso crema o de untar tipo Filadelfia o Finlandia, Nutella o cualquier otra crema de cacao de vuestro agrado, huevos, azúcar blanco normal, una pizca de sal y opcionalmente nata para montar, también conocida como crema para batir o crema de leche con un mínimo de 35% de materia grasa. Si queréis omitirla, en el vídeo os cuento cómo hacerlo. Ya veis que volvemos a presentar los ingredientes como antes. En una encuesta os pregunté y la mayoría de vosotros me habéis dicho que os servía de mucha ayuda ver todos los ingredientes de este modo. Y la verdad es que me encanta que me deis sugerencias para mejorar. Recordad que de todos modos en la cajita de información tenéis los ingredientes y la cantidad que rinde cada receta. El Salón de la Fama también lo hemos mejorado, o por lo menos esa ha sido nuestra intención. Como siempre lo podéis ver al final del vídeo. Espero que os guste. Dicho esto, seguimos con la receta. Empezamos separando las claras de los huevos en un bol y las yemas en otro. A las claras les añadimos la pizca de sal y la batimos a velocidad media-alta durante unos 5 minutos o hasta que estén a medio montar. Para que las claras monten mejor y más rápido, lo mejor es sacar los huevos de la nevera unos 15 o 20 minutos antes para que se pongan a temperatura ambiente. Y otro consejo muy útil es que el bol y las varillas estén bien limpios y secos, ya que algún resto de grasa podría hacer que nuestras claras no monten bien. Cuando las claras ya estén a medio montar, les añadimos 1/3 del azúcar de la receta. Y seguimos batiendo, pero esta vez lo hacemos a velocidad alta hasta que estén completamente montadas. Aquí no tengáis miedo de batir en exceso, ya que las claras no se pasan de tiempo de batido. Por lo tanto, podéis batir todo el tiempo que necesitéis hasta que estén firmes. Después de unos minutos las claras ya están listas, así que las tapamos con un paño limpio y seco y las reservamos a temperatura ambiente. Hecho esto, en un bol vertemos la nata para montar súper fría y la batimos a velocidad alta durante 2 minutos. Para que la nata monte perfectamente, os aconsejo que antes de batirla pongáis el bol y las varillas de la batidora unos 15 minutos en el congelador para que estén bien fríos a la hora de utilizarlos. Como os he contado en anteriores ocasiones, la nata es totalmente opcional en el tiramisú, así que si decidís omitirla de la receta, os recomiendo utilizar 5 huevos en lugar de 3. Aunque os confieso que personalmente me gusta utilizarla ya que aporta más cremosidad y cuerpo a la mezcla. Pero como siempre, todo es cuestión de gustos. Cuando tengamos la nata semimontada, le añadimos otro tercio del azúcar y seguimos batiendo 2 minutos más o hasta que la nata esté completamente montada. Una vez veáis que se empiezan a formar surcos en la nata, dejamos de batir, ya que si la batimos en exceso se cortará y quedará como si fuera mantequilla. Esta nata ya está lista, así que la tapamos y la reservamos en la nevera o refrigerador. Por otro lado, batimos las yemas que separamos al principio y les agregamos el último tercio de azúcar que nos quedaba. Las batimos a velocidad alta durante 5 minutos o hasta que se vuelvan más blanquitas y cremosas. Os cuento que es muy importante que utilicemos huevos frescos, ya que esta preparación no requiere cocción, pero si lo preferís o queréis estar más seguros, podéis cocinar a baño María las claras y las yemas de los huevos por separado antes de utilizarlas, y luego seguir con el resto del procedimiento igual que os indico en el vídeo. Pasados los 5 minutos las yemas ya están listas, así que las reservamos a un lado. En un bol aparte amplio ponemos el queso mascarpone frío y la Nutella a temperatura ambiente. Lo batimos todo junto a velocidad media durante unos segundos, lo justo para mezclar ambos ingredientes. No batáis demasiado tiempo porque de lo contrario la mezcla empezará a aguarse. Hecho esto, le agregamos las yemas batidas y mezclamos nuevamente durante unos segundos hasta que todo se integre por completo. Ahora añadiremos las claras montadas en 3 partes. Así que añadimos el primer tercio y lo integramos con movimientos envolventes con la ayuda de una espátula. Es muy importante integrar las claras poco a poco y con delicadeza. Lo ideal es hacerlo a mano y nunca con la batidora, ya que de lo contrario bajaríamos las claras y perderíamos el aire que le introducimos al montarlas. Cuando ya no veamos restos de claras, agregamos la nata montada y la integramos suavemente también con movimientos envolventes. Si al final decidís hacer el tiramisú sin nata, tan solo debéis omitir este último paso. Ya tenemos la mezcla lista. Como veis, ha quedado muy cremosa pero con cuerpo.
Los demás ingredientes que necesitamos para nuestro tiramisú son biscotelas, aunque este tipo de bizcochitos también se le conoce como soletillas, soletas, vainillas, lenguas de gato, dedo de dama o lady fingers. Si hay algún nombre que se me escapa, te agradecería que me lo dejes en los comentarios. También necesitamos un café cargadito y endulzado a nuestro gusto. En mi caso estoy utilizando café descafeinado. Y opcionalmente le podemos poner licor tipo amaretto, ron añejo o brandy, aunque en esta ocasión yo utilicé licor de avellana sin alcohol. También necesitamos cacao en polvo y coco rallado. Este tipo de coco lo encuentro en los supermercados y yo lo conozco como coco seco o desecado. En un recipiente amplio ponemos el café a temperatura ambiente y el licor, y lo mezclamos bien. Y ahora sí, ya con todo listo vamos a montar nuestro delicioso tiramisú. Para hacer la base del tiramisú sumergimos cada una de las biscotelas en el café durante unos segundos, y las vamos acomodando hasta cubrir toda la superficie. Yo estoy utilizando un molde rectangular de 25 por 35 centímetros, pero lo podéis hacer en cualquier tipo de molde. Si queréis hacerlo en un molde más grande o más pequeño, tan solo tenéis que aumentar o reducir la cantidad de todos los ingredientes según necesitéis. Hecho esto, ponemos la mitad de la crema de Nutella y mascarpone, y con la ayuda de una espátula la extendemos bien para cubrir toda la base. Para conseguir un sabor más intenso, espolvoreamos cacao en polvo sin azúcar añadido, aunque si no lo conseguís, en este caso lo podéis sustituir por chocolate en polvo tipo Colacao o Nesquik. El sabor a chocolate no será tan intenso, pero también quedará muy rico. Tan solo recordad que este tipo de chocolates ya tienen un poco de azúcar, así que no pongáis demasiado chocolate. Pero si no conseguís ningún tipo de chocolate en polvo, lo podéis omitir. Le ponemos también coco rallado o coco en polvo al gusto. Ya sabéis que me encanta el coco, y la verdad es que en este postre queda genial, pero si a vosotros no os entusiasma demasiado, también lo podéis omitir. Ahora volvemos a poner otra capa de biscotelas remojadas en café. Una de las claves para que un tiramisú quede con una textura buenísima es evitar que quede seco, así que os recomiendo remojar bien las biscotelas para que vuestro postre salga delicioso. Y si al final os sobra un poquito de café, lo podéis poner sobre las biscotelas. Ya veréis que lo absorberán rápidamente. Ponemos la otra mitad de la crema y la acomodamos para cubrir toda la superficie. Nuevamente espolvoreamos cacao en polvo y luego coco rallado. Y como veis, ya tenemos nuestro delicioso tiramisú de Nutella y coco terminado. Para que esté más rico a la hora de disfrutarlo, os aconsejo dejarlo reposar en la nevera o refrigerador un mínimo de 8 horas. Y si lo podéis dejar de un día para otro, mucho mejor. Así las biscotelas estarán más blanditas y habrán absorbido mejor los sabores. Pasado el tiempo de refrigeración, ya podemos deleitarnos con su sabor. Y aquí os muestro mi truco para que el corte quede bonito desde la primera porción. Para ello recortamos un poquito del tiramisú, lo justo para meter la espátula. Retiramos ese trocito y luego cortamos la porción que queremos servir. Así la podremos sacar perfectamente del molde sin que se desbarate. Servimos la porción y le ponemos unos chorretones de Nutella en la superficie para hacerla aún más apetecible. Y ahora sí, llegó el momento que tanto esperaba, la degustación de esta delicia. Las biscotelas han quedado muy suavecitas y están completamente impregnadas del sabor del tiramisú. La verdad es que la fusión del sabor clásico de este postre con la Nutella y el coco es un acierto total. Aunque bueno, ya sabéis que el tiramisú es uno de esos postres que nunca me canso de comer. Y para que os animéis a hacerlo, durante el vídeo os he dado varias opciones en cuanto a los ingredientes, así que espero que lo probéis. Ahora vamos a descubrir a los cupcakers que me etiquetaron en Twitter, Instagram o Facebook y que entran en el Salón de la Fama de esta semana. Aquí tenemos los maravillosos cupcakes de Daniel. Camila ha hecho esta preciosa panacota con mermelada casera. Elizabeth nos muestra su irresistible tarta de galletas sin horno. Ximena ha preparado estas riquísimas panacotas de café. Keishi se ha animado a hacer esta impresionante tarta fraisier. Y Monse, que ha hecho esta deliciosa tarta de Ferrero Rocher sin horno. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas, y que sepáis que ya estáis en mi Salón de la Fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este vídeo. Nos vemos el viernes que viene con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!